Ok, muchachos, entonces vamos a entrar a los últimos temas ya de nuestra materia, ¿no? Entonces, estos temas, si ustedes ya empezaron su trabajo final, que son de estos temas, les pueden ayudar para orientarlos o para que complementen mejor su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver estos tres temas como tal, que ya es la unidad 5, última unidad, tecnologías de información profesional. Entonces, vamos a tener primero la historia de vida familiar y clínica. ¿Qué es esto? Pues dentro de hospitales o clínicas siempre hay que llevar un registro del paciente, ¿no? Que es en lo que ustedes están trabajando en este trabajo final. Entonces, una historia clínica familiar a nosotros, personal de la salud, pues nos puede revelar ciertos antecedentes de enfermedad dentro del núcleo de lo que es la familia. Y de esta manera, pues puede servir para irnos hacia un diagnóstico, ver estudios de laboratorio, ver si apuntan hacia enfermedades que ya existen en la familia, etcétera, ¿no? También sirve como para prevenir enfermedades, es decir, mi familia tengo antecedentes de cáncer, entonces pues yo debo ser una persona que debo de realizarme todos estos estudios pues para llevar un control. ¿Por qué? Porque soy propenso a que yo también pueda padecer ese tipo de enfermedad, ¿no? Igual diabetes, un sinfín de enfermedades. Eh, en el caso pues, del personal de la salud, puede utilizar esta historia clínica familiar para lo siguiente, como ya le mencionamos, para evaluar el riesgo de que padezcas determinadas enfermedades, ¿no? Y pues esta historia clínica familiar, a veces llamado árbol genealógico médico, es un historial médico de enfermedades y afecciones que padecen los miembros de la familia. Si se dan cuenta, pues son distintos términos, ¿no? De cómo se puede identificar o en qué nos puede apoyar esta historia de vida familiar y clínica. Entonces, ¿cómo se usa esta historia clínica familiar? Todos, pues, ya sea de nuestros papás y de nuestras mamás, vamos a recibir ciertos genes de ambos padres, ¿no? Entonces, pues estos genes ya los hemos mencionado en algunas clases que determinan la apariencia de nosotros, ¿no? Desde nuestro color de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestros ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso viene por los genes, así como también pueden venir determinadas enfermedades o aumenta el riesgo de padecerlas, es decir, si en mi familia, ejemplo, ahorita que mencioné lo del cáncer, existe el cáncer, pues yo puedo padecerlo y si yo no lo padezco, pues voy a estar en un riesgo alto, ¿no? Y pues por lo cual yo debo estar realizando mis estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Revisión médica, todo el proceso. Y por otro lado, pues este indica que tienes un menor riesgo de padecer algunas otras enfermedades, aunque no por eso, pues vamos a descuidar, ¿no? Y una historia clínica familiar, pues como ya lo hemos visto, revela antecedentes de enfermedades en la familia. También nos puede servir en el caso de que queramos procrear un hijo, pues para ver lo que puede pasar, ¿no? En el caso de que, mira, los bebés que están naciendo en esta familia han tenido esta enfermedad, entonces pues yo me puedo realizar estos estudios pues para saber si mis hijos lo pueden contraer, porque hay veces que en lo que es la genética vienen enfermedades de bisabuelos, abuelos, etcétera, y a lo mejor a nosotros no nos tocó, pero eso no quiere decir que a nuestros hijos no les pueda tocar. Todo eso ya es cuestión de genética, ¿no? Entonces, el médico puede utilizar la historia clínica para lo siguiente. El médico, porque pues es la persona que da el diagnóstico, ¿no? ¿Quién elabora esta historia clínica familiar? Ustedes enfermeros, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente se hace como que cierta información de cada área y ya se va recopilando, ¿no? Estas historias de vida familiar y clínica pueden ser pues en papel, por ahí si ustedes ya están realizando ese trabajo, ya investigaron en Google, vieron que hay ciertos formatos que se aplican, etcétera, ¿no? También puede ser en computadora, que ya se están llevando más de forma electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, el médico para qué lo utiliza para evaluar el riesgo de que padezcas determinadas enfermedades, como ya las vimos, las genéticas, a partir de ello recomendarte cambios en alimentación, es decir, pues promover un estilo de vida saludable, ejemplo, si en mi familia hay padecimiento de diabetes, ¿qué va a hacer el médico? Pues nos va a poner como que un control, ¿no? Para que no se desarrolle o como para que tengamos un mejor control. Recomendar medicamentos o tratamientos para reducir el riesgo de ciertas enfermedades.
También nos sirve esto pues para saber si somos alérgicos a un medicamento. Cuando ustedes estén en los hospitales realizando sus servicios, sus prácticas, lo que los pongan a hacer, van a ver que en las camillas generalmente arriba hay un papelito donde viene la cama, el nombre del paciente, etcétera, y aparece como que un apartado que dice si eres alérgico a algún medicamento. ¿Por qué? Pues para que no se le vaya a administrar por error cierto medicamento, ¿no? O si la enfermera de la mañana salió y viene la de la tarde y por ahí se cruza la información, pues siempre es muy importante todo eso. Determinar qué pruebas de diagnóstico solicitar al laboratorio. Hay veces que llegan los pacientes y los médicos le piden todo, pues, del laboratorio. ¿Para qué? Pues para saber qué está mal y pues ver a qué le atina, ¿no? Pero cuando tú ya tienes una historia de vida, familiar, clínica, entonces, a partir de eso ya puedes decir, ah, mira, en su familia hay esta enfermedad, él está presentando tales síntomas, hay que mandarle a hacer laboratorios sobre esto, porque esto nos puede indicar que está presentando un patrón de esa enfermedad que es común en su familia. Entonces, pues así no gastamos insumos de laboratorio, que son muy caros, si el paciente está muy grave, pues facilitas a los químicos, a las enfermeras a la hora de tomar la muestra, porque también entre más estudios requiere, más sangre hay que sacar del paciente. También esta historia de vida, pues determinar el tipo y la frecuencia de los exámenes de detección, perdón. Ejemplo, cáncer, pues hay que estar en revisión tanto cierto tiempo, ¿no? Identificar una afección que quizás no pueda advertirse de otra forma, es decir, pues tenemos el hábito de no ir al médico, entonces si aquí con esa historia de vida ya nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Tienes que hacerte chequeos tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues identificar a otros miembros de la familia que puedan tener el riesgo en el caso de personas menores y pues ver también lo que les comentaba, el riesgo de que se transmitan a sus hijos. Entonces, ustedes si están elaborando lo que es este trabajo final, pues pueden incluir todas estas partes, ¿no? Es decir, si yo estoy creando mi paciente que tiene cáncer, yo puedo agregar todos estos puntos a esa historia de vida familiar y clínica. Y aquí vamos a ver qué información debe incluir como tal historia clínica. Aquí menciona algunos puntos, también se le pueden agregar más puntos, ¿no? Entonces, esta historia clínica, aquí vemos que vienen como de 3 generaciones aproximadamente, es decir, abuelos, padres y ya lo que son los hermanos, ¿no? Entonces, puede reunir información como el sexo, la fecha de nacimiento, si es de origen étnico, enfermedades que existan en las familias. Es decir, yo estoy llenando esta historia de vida, entonces pongo, ¿sabes qué? Mi abuelo paterno tuvo cáncer. Mi abuela materna, padece de diabetes. Bueno, pues se cortó el video. Pero entonces esta información es la que debe de tener la historia clínica familiar, ¿no? Entonces, es lo que yo les pido que agreguen en ese trabajo final. Pueden agregar esta información, pueden agregar otra información, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión de esto, pues, es para saber lo que una persona puede parecer, pues no es como de que esto nos vaya a decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto, no voy a tener cáncer, pero es para llevar un mejor control, ¿no? O pues para prevenirlo, para estar conscientes, para cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestro ejercicio, deja de consumir tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es información. ¿Cómo se construye esta información? Hay 3 formas, directa, indirecta y mixta, ¿no? Directa, pues cuando nuestro paciente está consciente, es decir, que no llega de un accidente, que llega por alguna enfermedad o algo, pues se puede realizar directamente al paciente, ¿no? Siempre y cuando pues esté en sus facultades mentales. Cuando un paciente llega de forma inconsciente, pues esta información se recaba una vez que llega algún familiar. Ya de forma repentina, pues se mandan a hacer estudios al laboratorio, pues se ocupa una transfusión de sangre, etcétera, ¿no? Pero como tal, pues esta información se recabaría indirectamente. Y también está la forma mixta, es decir, que yo le puedo preguntar al paciente, le puedo preguntar a la familia ciertos datos y recabar esta historia de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, pues con eso acabamos el 5.1, que es historia de vida familiar y clínica, ¿no? Que es más que nada, pues la elaboración del expediente médico, ¿no? Es decir, donde vamos a poner todo. También en este expediente médico, además de esta información
esta entrevista, se puede decir, pues vamos a agregar lo más reciente, ¿no? Es decir, paciente llegó golpeado de la cabeza, se le realizó esto a las 12 de la noche, se le puso solución, es alérgico a la ampicilina, ya se le mandaron a hacer estudios de laboratorio, este, que tiene rayos X programados a las 8 de la mañana para que el otro turno sepa, etcétera, etcétera. Entonces, estos historiales ya se dejan, generalmente pues aquí son en papel todavía, ¿no? No estamos tan avanzados en computadora. Entonces, pues ya se van dejando esos expedientes con el número de camilla, el nombre del paciente completo, todo lo que se le realizó al paciente, cómo llegó, etcétera, etcétera, indicaciones del médico, horas en que hay que aplicarle medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, para que pues el otro turno pueda trabajar, ¿no? O que ya estén llevando la historia como tal desde que llegó al paciente. Ahora vamos con el 5.2, que es diagnóstico de salud individual, familiar y comunitario. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues aquí tenemos que la salud es un proceso dinámico que interviene en diversos factores, ¿no? Ya lo hemos visto a lo largo del cuatri, que pues para la salud influye patrones sociales, culturales, que van a estar dentro de una comunidad donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces, todo lo que ocurra en nuestra comunidad va a influir en nuestro estado de salud. El hombre, por su propia naturaleza, pertenece a una familia y es parte de una comunidad, a su vez como una agrupación, en donde los individuos conservan su autonomía, es decir, o sea, cada quien ya trae su predisposición genética, cada quien realiza sus actividades, pero vamos a interactuar con otras personas dentro de esa misma comunidad y lo que pasa en esa comunidad a nosotros nos va a afectar de cierta forma también, ¿no? Al inicio del cuatri mirábamos cuando hicieron un mapa conceptual de los factores que pueden llegar a afectar la salud, ¿no? Culturales, de sociedad, hábitos alimenticios, todo eso está involucrado en este tema. Entonces, pues esto conforme a patrones sociales, culturales, psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, todas las comunidades tienen antecedentes históricos sociales comunes. Ejemplo, si yo vivo, bueno, no voy a mencionar ningún área de Culiacán, tienen un área geográfica definida, ¿no? Las comunidades tienen intereses comunes. Ejemplo, pues no es lo mismo vivir en la primavera que vivir en otro lado, ¿no? Porque pues los intereses no son iguales, la infraestructura no es igual, hay una diferencia, ¿no? Entonces, ciertas comunidades van a confrontar problemas similares, favoreciendo un sentido de pertenencia al grupo y cohesión social. Es decir, no sé, en la Huizache se asaltan mucho, en la primavera pues no. Entonces, ¿qué pasa en la Huizache? Pues hay un problema, ¿no? Que todas las personas que tienen miedo de ahí, pues tienen ese problema. Los de la primavera, pues no, ¿no? Y así, ¿no? Ejemplo, no sé, en las Coloradas. El agua está saliendo sucia y no hay nadie que vaya a resolverlo. Entonces ahí pues ya se puede generar alguna infección estomacal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere esto de diagnóstico de salud individual, familiar y comunitario, ¿no? Que yo, como persona, pues no quiero mencionar colonias, pero yo vivo en una colonia, que no tengo agua potable muy potabilizada, es decir, libre de microorganismos, metales pesados, etcétera. Entonces, pues yo voy y hago mis actividades a mi trabajo, ¿no? Que está en el centro, pero luego regreso a mi comunidad. Entonces, este tema nos dice que ya el diagnóstico se toma como individual, familiar y comunitario, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que pase donde yo esté, donde yo conviva, me va a afectar directamente en mi salud. Entonces, dentro de este tema también entran las instituciones, los servicios, el ámbito político, administrativo, etcétera, etcétera. Pues ahorita lo estamos viendo que pues las campañas, ¿no? De que yo prometo esto, yo prometo aquello, que mayor saneamiento, que la agricultura, que los campos agrícolas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es lo que hemos visto de las personas que viven cerca de los campos agrícolas y que estos fertilizantes, estos organoclorados, fosforados, pueden llegar a producir cáncer en estas personas, ¿no? Entonces, las personas de esa comunidad, pues tienen ese problema, ¿no? Entonces, están en un confrontamiento de problemas similares, personas que viven en esa región. Entonces,
El diagnóstico como tal de una enfermedad pues está ligado a las funciones de la práctica médica, ¿no? Es decir, los médicos no lo dicen y diagnosticar pues es una función intelectual que permite describir, interpretar y predecir la realidad mediante el empleo de conocimientos y definiciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en la actualidad, la práctica médica ya no se limita solamente al individuo enfermo. Es decir, para dar un diagnóstico yo nada más no voy a ver al individuo y voy a decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene esto. Sino que ahora, gracias a la historia clínica, que es lo que acabamos de ver, ya se puede ver qué existe en la sociedad donde estoy, en la comunidad donde estoy. Entonces, ya el tema referente a salud e enfermedad depende de varios determinantes. Así, de esta forma, ha pasado de lo individual a lo comunitario, ¿no? No quiere decir que si yo estoy enfermo de eso, le voy a echar la culpa a mi colonia, pero puede pasar el caso en que pues sí me vea afectado por ciertos detalles, ¿no? Y el último tema de este cuatri es plan de intervención en estilos de vida saludable, que qué es lo que hemos visto a lo largo de todos los temas, promoción de la salud. ¿Por qué? Porque plan de intervención en estilos de vida saludable, pues ya sabemos que es, ¿no? Una buena alimentación, no vicio, realizar ejercicio, chequeos al médico, llevar la información recabada, no utilizar antibióticos cuando no los necesitamos, son los temas que hemos visto. Vimos protección específica, vimos lavado de manos, vimos lo de la protección respiratoria, vimos ciertos tópicos de enfermedades. Vimos también el medio ambiente, por ahí cuando vieron lo del laboratorio estatal, todo eso que son acciones que nosotros debemos de realizar y que nosotros debemos de esparcir porque somos gente del área de la salud para pues prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, en sí, lo que es esta materia es la promoción de la salud, ¿no? Porque con esto nosotros vamos a disminuir las enfermedades que se puedan presentar en la población, ¿no? Entonces, si nosotros contribuimos a eso, vamos a bajar el índice de ciertas enfermedades que no son tan graves como algo mortal. ¿Qué pasa? Que a veces en los hospitales llegan a urgencias ciertas personas, pues sí, en realidad no es una urgencia como tal. Entonces a lo mejor están ocupando un espacio con una persona y llega una persona atropellada, alguna persona de algún accidente o algo. Entonces se pierden ciertos minutos, cierta atención y puede afectar al paciente que en verdad necesita esa atención, ¿no? Entonces, todo lo que fue esta materia en sí, pues son indicadores de salud, si ustedes se dan cuenta, y promoción de la salud, ¿no? Incluso pues hay hasta libros de promoción de la salud. Vean ustedes si no es importante este tema, que hay un libro, bueno, hay muchos libros, ¿no? Pero aquí les puse uno dedicado solamente al tema de promoción a la salud, que aquí pues lo vimos como un tema de una unidad, pero que en sí en todos los temas iba encajando lo que es la promoción a la salud. Entonces, pues es muy importante lo que es la promoción de la salud por este tema, ¿no? Porque pues va a ayudar a que las personas menos se enfermen, a que las personas cambien sus hábitos, a que exista un mayor espacio en los hospitales, en las clínicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, viendo estos temas, terminamos lo que es la quinta unidad. Ya los últimos temas es su trabajo final y pues estaríamos acabando lo que es el cuatrimestre, ¿no? Con esto abarcamos todos los temas. Me gustaría pues que conservaran la información esta que yo les he pasado. Vimos los temas y si ustedes se dieron cuenta son tópicos muy sencillos, es información que uno debe manejar como cultura general, para cualquier caso que se requiera, ¿no? Explicar a las personas, etcétera, etcétera. Lo vimos de forma, como les menciono, general. No había la necesidad de ir muy a fondo dentro de estos temas. En algunos pues sí se debe de profundizar, ¿verdad? Sobre todo en estos de expediente de enfermería que ustedes pues lo van a ir conociendo cuando ya estén en sus prácticas, en su servicio social, van a ir viendo, van a ir interactuando, cómo se realiza, etcétera, etcétera. Igual ya lo vieron en otra materia más a fondo. Entonces, pues son todos los temas, ¿no? Entonces, pues para terminar el cuatri, les quería poner una reflexión, pero no la encontré. Entonces, les puse un ejemplo, ¿no? De cuando yo estaba en la carrera.
¿Qué fue? Ah, bueno, es el trabajo final. ¿Y qué fue? Cuando estaba en la carrera, pues nos pusieron en una práctica de laboratorio realizar bollitos. Entonces, eran con dos formas, ¿no? Utilizando lo que era la levadura y lo que era el bicarbonato de sodio con el Retsal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque iban a levantarse de distinta forma, ¿no? Entonces, la idea era nosotros verificar cómo se levantaba más, cómo quedaban mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que en las levaduras pues es un microorganismo, ¿no? Entonces, pues ya es un microorganismo como tal, pues que se utiliza para la fabricación de panes y pues el Retsal también, ¿no? Entonces, pues ya fue una práctica de laboratorio, juntamos los materiales, todo muy bien, la mezclita, el polvito, las mezclas y pues queda así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿A dónde vamos con esto? Que pues cuando a ustedes algo les salga mal, pues no deben de quedarse como tal ahí, ¿no? Siempre deben de buscar, ver qué más hacer o ver cómo lo deben de intentar ahora para que les salga mejor. ¿Por qué? Porque, pues hay muchas personas que a lo mejor hacen algo y dicen, ¿sabes qué? Así quedó y ya no se puede mejorar. O así quedó y así lo voy a dejar. O así quedó y así lo voy a dejar, pero no me siento a gusto, ¿no? Entonces, dentro de ustedes, la generación, desde la materia pasada, pues sí, uno se da cuenta, ¿no? De personas que trabajan muy bien, o sea, que hacen sus trabajos de forma excelente, entonces, pues, más que nada felicitarlos por eso, ¿no? Este es un buen grupo que siempre entrega todo de buena calidad, presenta sus trabajos bien, etcétera, etcétera. Entonces no se rinden a la primera, pues o no es como de que yo lo hago y ahí se queda, no, es como de que ustedes mismos están buscando siempre dar más, siempre dar lo mejor, ¿no? Entonces ya en otra entrega de los bollitos quemados, que pues uno nunca había horneado bollitos, ¿no? Y pues se pasaron de tueste, salieron muy quemados, pues lo volvimos a intentar y pues ya nos fue mejor, ¿no? No levantaron como tal los bollitos, pero pues la compusimos. Entonces ya después llegó el equipo, aquí posando con los bollitos, no quedamos así, coronamos al final, pero pues los bollitos no se levantaron, ¿no? Pero, o sea, pues no nos rendimos, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Así están los bollitos, pues compra uno de las tía Rosa y presenta los de la tía Rosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que decidimos volverlo a realizar. Recuerdo que esta práctica estábamos toda la madrugada horneando bollitos porque fueron varios intentos que nos quedaron así. Entonces, pues hasta que nos salió más o menos, ¿no? Entonces, pues ya fuimos para hacer la primera vez que horneábamos bollitos, creo que estaba decente. Incluso hasta comimos algunos, pues no nos pasó nada. Y pues esa es la clave más que nada, ¿no? De que si algo no funciona la primera vez, hay que volverlo a hacer. Todo es cuestión de tiempo, pues para que salgan, ¿no? Si ustedes a lo mejor ahorita se sienten un poco desesperados porque han tenido muy poca práctica, porque piensan, están viendo los cuatrimestres que le quedan y dicen, órale, ya voy para el tercero y casi no he aprendido nada, ¿no? O casi no sé hacer nada, etcétera, etcétera. Pues es solamente eso, ¿no? Cuestión de tiempo, de que ustedes no se rindan a la primera, no se desanimen, que ustedes realicen las cosas, que ustedes se pongan a leer, que ustedes vean qué hay que mejorar para que las cosas no salgan así, para que las cosas salgan mejores y poco a poco, ¿no? Entonces, pues es un paso que hay que dar todos, pues para bien, ¿no? Entonces, pues todo es cuestión de tiempo y pues ahora sí, la frase que les iba a poner, que pues es referente a esto que les mencioné del tiempo, ¿no? Entonces, pues ya con esto cerramos el cuatri, ya nomás quedaría pendiente lo que es el trabajo final, ¿no? Entonces, esta es la frase y no debieron quitar ese péndulo. Me gustaba mucho ese péndulo. Entonces, ya cualquier cosa, ya saben, ahí vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa me pueden preguntar con confianza y pues ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, pues gracias.